Escritor, poeta y dramaturgo, así se autoproclamaba nuestro protagonista de este día, un hombre que desde su niñez la pasó mal al lado de su madre. Muy pocos lo identifican por su nombre, José Luis Calva Cepeda, pero la mayoría en México, de donde es originario, lo conoce como el caníbal de la Guerrero, uno de los asesinos más aterradores en la historia del país, pues se ganó este apodo por ingerir la carne de sus víctimas. Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande del país. Cuenta con una urbe de poco más de 21 millones de habitantes. Una metrópoli que lo tiene todo, incluso historias perturbadoras como la que te traigo en esta ocasión, la cual te dejará con la piel erizada, pues este hombre se adueñó de las calles del Valle de México para realizar en privado actos deplorables con sus víctimas, que según la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, está relacionado con al menos 3 homicidios de mujeres, presuntamente sus parejas sentimentales. Aquí te dejo la historia. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 dentro de una familia de clase media, en la Ciudad de México. Tenía 5 hermanos, Patricia, Claudia, Jorge, Guadalupe y Elena, y su infancia fue bastante complicada. Desde pequeño fue introvertido, siempre buscó la aprobación de su madre Elia Cepeda, y sufrió por la ausencia de su padre Esteban Calva, quien murió cuando José Luis tenía 2 años. Al igual que sus hermanos, José Luis vivía en carne propia los abusos, golpes con distintos objetos que marcaron su débil cuerpo, y malos tratos de parte de su madre, quien tuvo varias parejas después de la muerte de su padre, y obligó a sus hijos a llamar papá a todos los hombres que llevaba a su hogar. Cuando Calva Cepeda cumplió 7 años, fue víctima de abuso sexual por un adolescente de 16, llamado Tirso, quien resulta era el mejor amigo de su hermano mayor Jorge, y que causó confusión en José Luis sobre su sexualidad. A los 12, su madre, que continuaba maltratándolo física y psicológicamente, vio cuando peleaba con una de sus parejas que había intentado abusar de su hermana Claudia, y por esta acción lo corrió de su casa, por lo que el preadolescente comenzó a vivir en las calles, recurrió a la prostitución y luego tuvo que conseguirse 2 trabajos, primero como cuidador de autos y posteriormente bolió zapatos. Se dice que este rechazo despertó un rencor enorme en José Luis, tanto que vivió en el mismo predio en donde residían su madre y hermanos. Ahí los espiaba, y se llenó de un odio incontrolable que, según la Procuraduría Capitalina, más adelante detonaría en 3 homicidios. José Luis no tenía el apoyo de nadie, abandonó sus estudios, y aunque trabajó como payaso con su cuñado, era imposible pagar sus cuentas. Esto lo orilló al alcoholismo, un vicio que intentó dejar pero que era imposible, pues la adicción era más fuerte que su voluntad para dejarlo. Una vez que entró a la adultez, José Luis se convirtió en un escritor que presuntamente escribió 800 poesías, decenas de novelas y 20 obras de teatro, además de 100 canciones en donde imperaba el amor, ideas mesiánicas, su angustia existencial, las experiencias con su madre y el terror a la soledad. De hecho, durante esa época se ganó la vida vendiendo sus obras, recitando poesía y monólogos en las calles de la Ciudad de México bajo el seudónimo del Caminante, y parte de este talento lo aprovechó para enamorar a muchas mujeres. La primera de sus parejas fue Patricia Tenorio, con quien procreó a su primera hija, pero se separaron al poco tiempo porque José Luis era inestable en sus trabajos. Al ver esto, su hermana Claudia lo ayudó con un crédito para que se hiciera de una flotilla de taxis, solo así consiguió estabilidad laboral. Luego Anel, de 18 años, llegó a su vida. Con ella tendría su segunda hija, pero José Luis, al verse con dinero, lo malgastaba en sustancias ilícitas, alcohol y en la compañía de hombres. Además, ya era un hombre violento, peleaba con personas en la calle tal y como sucedió un día con un joven, que tras reñir con él, lo aventó contra el parabrisas de un coche y arrancó parte de su cuero cabelludo con los dientes. Un comportamiento que José Luis justificó y dijo que no era él, sino una entidad demoníaca que se había apoderado de su cuerpo. Esto lo llevó a obsesionarse con las fuerzas oscuras. De hecho, Anel platicó durante una entrevista que José Luis se amarró de manos y pies durante la luna llena, pues el demonio se apoderaría de su ser. Los arranques constantes de José Luis hacia su familia,
causaron que Anel pensara en separarse, pues en una ocasión había intentado prenderle fuego a su hija, ya que así acabaría con el mal, pero tras una denuncia en enero de 1996, que lo llevó a prisión por abusar íntimamente de una niña de 8 años, tomó la decisión y lo abandonó. José Luis Calva salió de prisión 3 años después de tomar tratamientos para controlar su ira. Es cierto que era un hombre peligroso, pero según sus allegados y algunos amigos jamás se atrevería a lastimar gravemente a otros. Pero estaban equivocados, pues este hombre llevaba una doble vida, y nadie sospechaba de sus atrocidades por ser un buen sujeto, entregado únicamente a sus escritos. El 8 de octubre de 2007, fue detenido e intentó huir a su apartamento ubicado en la calle Mosqueta 198, ubicado en la colonia Guerrero. Esa mañana José Luis era acusado de la desaparición de Alejandra Galeana Garavito, una joven madre de 32 años, quien vivía en la colonia Gabriel Hernández al norte de la Ciudad de México. De Alejandra se conoce que trabajaba en una farmacia en la colonia Guerrero, tenía 2 hijos y luchaba contra su exmarido, pues éste quería quitárselos. Justo en este trabajo conoció a José Luis Calva, que al conocer su situación sentimental comenzó a cortejarla. Le regaló flores, poesías y hasta canciones con tal de que ella aceptara una cita. Poco después se hicieron novios, y ella lo presentó con su familia, pero algo no le parecía. José Luis era muy posesivo, además de celoso, alcohólico y violento, por lo que Alejandra finalizó con la relación 3 meses después de conocerlo. De acuerdo con la Procuraduría Capitalina, el 5 de octubre de 2006, casi 2 semanas después de cortar con José Luis, Alejandra pasó a dejar a sus hijos con su mamá, se despidió de ella y le dijo que le avisaría en cuanto llegara a su trabajo, pero esto no sucedió. Intentaron comunicarse con ella por su celular, pero nunca respondió. Llamaron a la farmacia y se quedaron mudos cuando informaron que Alejandra no había llegado a trabajar. ¿En dónde estaba?, se cuestionaba su mamá, y ante la desesperación dieron con el número de una amiga, quien les dijo que posiblemente su expareja José Luis Calva sabía en dónde estaba. Esto los tranquilizó por un momento. Se contactaron con él y sus ánimos se cayeron cuando éste les dijo que no había visto a Alejandra desde que ella finalizó con la relación. Tenía casi 2 semanas de no verse, por lo que tajante les dijo que no estaba con él. Intentaron comunicarse con él más tarde, pero José Luis ya no contestó. Esta postura hizo que su familia sospechara de él, así que pidieron a una amiga que los llevara hasta su domicilio para que de frente sostuviera sus dichos. Así lo hicieron, y luego de 3 horas de esperarlo afuera de su apartamento, que estaba marcado con el número 17, José Luis les dijo que en caso de topársela serían los primeros en enterarse. Algo les decía que este hombre mentía, incluso tenía rasguños en su cara y dejaba mucho que pensar, por lo que pidieron a un chico que lavaba coches en esa misma área, que si veía a ese sujeto les avisara un número que le dieron para localizarlo sin importar la hora, pues querían darle una sorpresa. Le dieron una fotografía de José Luis. Se fueron, pero volverían esa misma noche con elementos de la policía. Pidieron que registraran su casa para cerciorarse que no estuviera ahí, y ante esta solicitud, los agentes les informaron a la familia que sin una orden era imposible ingresar. Aún así subieron hasta el apartamento del sospechoso, tocaron su puerta y nadie salió, por lo que se retiraron. La familia recurrió al Centro de Apoyo para Personas Extraviadas y Ausentes, y con esto consiguieron lo que tanto deseaban, una orden de cateo. Pero el lunes 8 de octubre sucedió algo inesperado. El chico que lavaba coches en la colonia Guerrero se comunicó por teléfono con Daniel González, quien el día de su desaparición había acompañado a la madre de Alejandra al domicilio de José Luis. Era amigo de la mujer y estaba preocupado por ella, por lo que al escuchar su teléfono en plena madrugada no dudó ni un instante en contestar. El chico le informó que José Luis estaba en un parque completamente solo y que estaba consumiendo sustancias ilícitas. Daniel rápidamente acudió al sitio con elementos policiales. Cuando llegaron cuestionaron a José Luis sobre el paradero de su exnovia, a lo que el hombre volvió a decirles que no sabían dónde estaba, y si querían estar tranquilos les permitiría el acceso a su apartamento con tal de que lo dejaran en paz. Una vez en el edificio, ingresaron hasta el apartamento, y un fuerte hedor los alertó. Era tan fétido que muchos de ellos taparon su nariz. Entraron al apartamento, y solo vieron cuando José Luis corrió hacia el balcón, y se lanzó. El hombre sobrevivió a la caída, pero mientras intentaba escapar fue arrollado por un taxi que lo dejó tumbado en el asfalto. José Luis fue atendido por paramédicos, pero el horror se aproximaba para los oficiales que estaban en el apartamento, pues al abrir un armario, se toparon con un torso mutilado,
Otras extremidades como un brazo y una pierna fueron hallados en un refrigerador, además de algunos dedos que estaban dentro de una caja de cereal. También dieron con una bolsa oscura con zapatos de mujer, un altar con un cráneo, libros de brujería, películas explícitas de violencia, sexuales y una cuna con ropa de bebé. Pero el horror no acabaría aquí. En su cocina había una sartén con carne frita, y en su mesa había carne servida en platos que parecía ya había probado. Esto hizo que la policía se preguntara si había más víctimas. Era carne humana lo que tenían esos platos y la sartén, y lo más aterrador, lo había comido. Ante estos cuestionamientos del que temían saber la respuesta, decidieron no sacar especulaciones hasta tener suficientes pruebas. Pero al dar con varios escritos en donde citaba su obsesión por la antropofagia, se dieron cuenta que sus teorías podrían ser ciertas. Al saber de esta noticia, la prensa sensacionalista que imperaba en la ciudad comenzaron a difundir los actos aberrantes. Afirmaron que los vecinos se habían percatado del olor, pero nadie se imaginaba qué era. ¿Por qué en el interior de un apartamento escondían un cuerpo mutilado? De él recibieron buenas referencias. Les dijeron que era un escritor y ante esta declaración lo llamaron el poeta caníbal, mientras que otros le llamaron el caníbal de la Guerrero. El hombre fue enviado al Instituto de Formación Policial y tras un infarto fue trasladado al hospital de Joco. La policía pudo obtener de este hombre la confesión del asesinato de Alejandra, quien el 5 de octubre acudió a su apartamento para sostener intimidad, a lo que José Luis se negó pues estaba cansado de ser usado. Discutieron, forcejearon, y al verla tan alterada, éste le puso el antebrazo en el cuello, apretó con fuerza y le quitó la vida. José Luis Calva aseguró que no quería asesinarla, pero estaba bajo los influjos de una sustancia que no midió su fuerza. José Luis cortó el cuerpo de su víctima y metió sus restos en una bolsa, mientras que otros fueron metidos en su refrigerador, y afirmó que no comió la carne. Los había cocinado con limón para dárselo a los perros, y así, poco a poco, y sin levantar sospechas se desharía del cuerpo de Alejandra. Pero Alejandra era la única víctima, y la respuesta es no. José Luis Calva fue vinculado a 2 víctimas más. La primera, Verónica Martínez, de 31 años, con quien este hombre mantuvo una relación en 2004. Luego de separarse, la mujer desapareció, y descubrieron su cuerpo el 9 de abril en un terreno de Chimalhuacán. De igual manera fue asfixiada hasta la muerte, cortó su cuerpo con una sierra, y metió parte de sus órganos en una bolsa. 3 años después, planteó el mismo modus operandi con la jarocha, una sexo servidora cuyo cuerpo fue hallado en Tlatelolco, y como los casos coincidían entre sí, José Luis Calva fue acusado de un triple homicidio. Para el 19 de octubre, Juan Carlos Monroy Pérez fue detenido por presunta complicidad, pues aseguró que él le había presentado a Verónica, y que una vez que la mantuvo cautiva, lo chantajeó con dejarlo de ver si no lo ayudaba a ocultar los restos, una vez que la asesinara. José Luis obtuvo prisión preventiva en el reclusorio Oriente, esto mientras la investigación avanzaba. Ahí los psiquiatras que lo atendieron dieron con una conclusión, que José Luis no estaba definido en su sexualidad, y posiblemente tenía mucho que ver con el abuso del que fue víctima cuando era niño, y esto lo reafirmaron con un escrito encontrado en su casa, en donde citaba que le gustaría ser madre y dar a luz. José Luis Calva fue calificado por los médicos como un psicópata y contaba con todas las características: encantador, inteligente, pero al mismo tiempo carecía de empatía, y esto tenía mucho que ver con su madre y los abusos a los que fue sometido. José Luis en más de una ocasión pidió que le quitaran el apodo del caníbal de la Guerrero, pues no se había comido a su exnovia, y este seudónimo solo lo ponía en peligro frente a otros reos, quienes ya lo habían amenazado de muerte. El resto era producto de la desinformación de los medios sensacionalistas. Además insistió que solo era una víctima. El llamado caníbal de la Guerrero fue encontrado en su celda presuntamente porque se había quitado la vida con un cinturón, pero un médico determinó que había sido asesinado pues tenía astillas en su recto. Sus zonas íntimas estaban destrozadas, y el cinturón no era de su propiedad. Ante esto su familia no dijo nada. Desde su ingreso lo desconoció por completo, excepto su hermana Claudia, quien aseguró que José Luis sufría maltrato por parte de reos, así como de custodios, de quienes está segura fueron los causantes de su muerte. Tras su deceso, la población se indignó, pues esperaban que recibiera un castigo justo. Además, lo estaban vinculando a otros casos que provenían del bordo. 10 víctimas, cuyas muertes coincidían con el de Verónica y el de la jarocha.
Hasta nuestros días han surgido situaciones que dejan ver las posibles atrocidades de las que era capaz José Luis Calva, pues en un reportaje de 2017 se muestra a algunos vecinos de José Luis confesar sobre la actitud de este hombre. Por un tiempo estuvo regalando tacos de carne a las personas que limpiaban los autos en la zona, de ahí que lo ubicaran como un hombre que no le haría daño a nadie. Pero hasta ahora solo queda como una anécdota, pues nunca se sabrá si lo que les daba era carne humana o de animal. Este fue uno de los últimos textos que dejó José Luis Calva, de quien aseguran las personas que lo conocieron de cerca. Siempre mantuvo el recuerdo de su progenitora, aunque ésta desde el momento en que lo corrió de su casa, lo desconoció como su hijo. Una situación que lo afectó hasta su último día, y que dicen expertos, lo llevó a ser un peligroso homicida. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.